No, ¿sabes lo que bueno de todo esto? Cuando uno dice, ¿sabes qué? Sí. En Argentina la gente se tiene que acostumbrar a decir lo que siente. Claro, viste, pero duele. Si no, nunca vamos a salir adelante. Es cierto, te banco. San Martín decía lo que sentía. Muy y bien. hacía lo que sentía. Muy bien, ¿Eh? muy bien. Gracias, Camargo. Qué campeón, ¿eh? Un grande Camargo, ¿viste? Un abrazo, hermano. No, abrazo. Gracias a vos, Ahora ya somos recontra. Chao, querido. Hasta luego. Bueno, seguimos con el bombero voluntario ahí con Paola Bolini. No, ya estamos, nos fuimos. Ah, bueno. Justo uno que me quería, dice, che, el pelado, buena onda, nos vamos. Bueno, está bien. Bueno, vuelvo en un ratito. Vuelvo en un ratito con Paulita Bolini a la boca. Indudablemente, el tema de la semana fue y es, y lamentablemente seguirá siendo, la detención del jefe de inmunología del Hospital Pediátrico Garrahan. ¿Por qué? Por ser un degenerado, un depravado, un pedófilo. Básicamente por probablemente producir y seguramente consumir pornografía infantil. Penélope, dale. Bueno, ahora está detenido en el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza. Estaban esperando que hubiera cupo. La preventiva finalmente, a pedido de la fiscal, la jueza la autorizó y por eso está allí. Pero hay un antecedente también. Sí, un montón. Muchísimos, pero otro que también mucha conmoción en el mundo académico y de la salud fue el de Jorge Corsi. Sí, ¿Por claro. qué? Porque también era una inminencia, un psicólogo que daba clases y que era una inminencia por sus aportes en el campo de la violencia familiar. Esta persona tuvo un juicio abreviado y cumplió 3 años de condena efectiva por estupro y por corrupción de menores. ¿Qué hacía? Captaba menores de edad, los llevaba a fiestas sexuales, le tomaba imágenes para luego poder comercializarlas también con otros pedófilos. Qué bárbaro. Javier Moral es abogado de las víctimas de Corsi. Javier Moral, ¿dije bien? Correcto. Moral, ¿cómo te va, Javier? Gracias por estar. Gracias, No, un placer. Gracias por esperar. No, el placer es nuestro. Ahora, qué bárbaro. Corsi está libre ya. Sí, Porque recordemos que hay esto... penas muy bajas para todas estas bestias, ¿o no? ¿Cómo es eso? A ver. Recordemos que Sí. Corsi, primero han pasado muchos años, Sí. ya hace más de 12 años de esto en principio que comenzó o finalizó de alguna manera la condena, cuya investigación demoró varios años más, pero era uno de las figuras de lo que en aquel momento se conoció como la banda de Corsi, de los Sí, claro. cuales uno de sus consortes de causa, Roca Clement, que era uno de los que en principio la justicia le había establecido la función de ser captador, todavía está en prisión, a raíz de que tenía no solo la causa de Corsi, sino otras más, porque al haber tomado estado público no fueron 1, sino 4 chicos los que, a haberlo reconocido en las cámaras, dijeron, a mí también me abusó, y se animaron a denunciar, y producto de, incluso este año, va a juicio oral por una de las últimas denuncias que tuvo. A ver, entre Corsi y el médico de Garrahan, ¿ves algún tipo de similitud, Sí, analogía, algún perfil? A ver, doctor. Naturalmente, cuando nosotros formulamos la denuncia en el caso de Corsi, en su momento también se hicieron allanamientos y en aquel momento se utilizaba, hace varios años atrás, lo que se llamaba el MCN, que era una mensajería instantánea, El en Messenger. la cual teníamos probado de alguna manera más de 1.300 contactos con menores, en los cuales en aquel momento era muy común entrar a esas salas de chat. Sí, Hoy en día sí, el los vínculo usamos. va por otro lado, en donde los contactos que se le habían establecido eran con menores de incluso hasta 9 años, con frases como qué lindo que sos, me gustaría darte un beso, y de a poquito utilizaban algunas herramientas de tipo psicológicas para obtener la captación. De hecho, un poco el perfil de los chicos que lamentablemente se animaron a denunciar tenían todos una particularidad, que tenían una ausencia de padre, o quizás el padre los había abandonado, eran chicos un poco retraídos, que buscaban un poco Encontraba afecto, como y la ahí debilidad para encontraban entrar, ¿no? ese lugar, y donde empezaba de alguna manera a esos chicos retraídos a ofrecerles regalos, a juntarlos con gente mayor y decirles, realmente vos sos diferente de tus compañeritos de 12, Y así los 13 captaba. años. Y claro, y se les ofrecía de a poco imágenes pornográficas que de a poco iban incrementando y cambiando, con la explicación de que el sexo tiene que ser libre, no hay nada que tiene que estar restringido, y de a poco le iban inoculando la idea de que el sexo entre un adulto y un menor está permitido, cosa que la diferencia es siempre asimétrica, la relación entre un mayor y un Hay menor. una corriente, de hecho, ayer lo contamos, hay unas placas que muestran que hay una corriente, sobre todo de gente que quiere, que abreva por las relaciones entre niños, no se puede creer, es Sí, absolutamente bueno, abominable, pero esto existe. Por supuesto, dentro de las defensas que en aquel momento algunos de los consortes de causa de Corsi establecía, es que eso Sigue hablando que se vamos llamaban mostrando las imágenes estas que identifican los pedófilos. Se pero llamaban sigue boy hablando, por favor. lovers, o lo que Sí. interpretaba como Sí. amante de los niños
forma altruista. Esto de alguna manera hay organizaciones que incluso hasta tienen el día del pedófilo o el día del boy lover, que tienen signos y símbolos. Sí, mira, acá lo vamos a poner en establecerse. pantalla. Bueno, justo lo que estás contando vos, es un Javier. poco lo que de alguna manera ellos se relacionan y se vinculan, en donde de alguna manera con la somos amantes en forma altruista de los niños, lo que tienen escondido es un deseo de un abuso sexual. Mira, justo lo que está, mira, Exactamente. frena acá. Sí, vino el doctor Rampazo también. Doctor, usted cuando quiere puede aportar también. Gracias, Rampazo, por estar. Vamos a jubilar un rato. Bueno, ¿Cómo se identifican los pedófilos? Esta mariposa es la que se encontró como identificación del médico de Garraham, ¿sí? Del jefe de inmunología. Tenía esta, ¿sí? Esta mariposa, ¿sí? Con alas de distinto tamaño y color, identifica básicamente a los pedófilos en la comunicación interna o que tienen ellos. Poné más imágenes que recién el doctor nos contaba. Dame más, por favor, a ver. Mirá. A ver, una más. El símbolo de un corazón que envuelve a otro. Esta es otra. Esta también es otra. ¿Sí? Es lo que nos contaba usted, doctor. Recordemos que sí, en estos grupos, en lo que se llama la Internet profunda, la Deep Web, muchas veces para ingresar en estos grupos que se identifican con estos símbolos o con estos signos, se requiere la entrega de alguna mercancía. Esta mercancía, a diferencia de... Tenemos que empezar a hablar y dejar de hablar de pornografía infantil. Hablemos de imágenes de abuso sexual, de alguna manera, porque la pornografía tiene otra connotación. Pero para hablar de estas imágenes, esas imágenes se tienen que captar, no se consiguen comúnmente. Entonces, por eso es que este tipo de personas perversas obtiene y son las que las cambia para ingresar a este tipo de círculos. Es muy complicado de alguna manera obtener este tipo de imágenes, por lo cual se ingresa en este tema de comercialización. Hay, por un lado, algunas personas que de esto hacen un propio placer o placer para terceros, y hay otros que hacen un comercio que tiene un mercado de carácter mundial. Doctor, Sí. ¿por qué en noviembre ya estaba este hombre siendo investigado y hay este lapso de tantos meses que no Es pasó raro nada, eso. ¿no? A Sí, ver, ¿qué- bueno, son las cuestiones que tienen nuestros códigos procesales. Es Recordemos rarísimo. que esta causa, más allá de que solamente los que los conocen son las personas que están todo expedientes de naturaleza reservada. Estamos hablando del caso de Garraham. Claro, Sí. lo cierto es que en principio la imputación, tengo entendido que sería por lo que era la tenencia. Ahora, a partir de ahora, la entrada en vigencia del nuevo proyecto del Código Penal, sí la tenencia sería un delito, no solo la comercialización o la producción. En este caso, aparentemente, en su momento... Lo que no la era imputación delito era- en noviembre ahora lo es. Esa la... Exactamente, aparentemente, de acuerdo a lo que surge de los medios, la profundización de la investigación habría determinado que no solo había sido la tenencia, razón por la cual podría haber estado en libertad, porque recordemos que la regla siempre es la libertad, la prisión preventiva es una excepción. Aparentemente la cuestión habría cambiado cuando, profundizando la investigación, se había determinado que no solo tenía, sino que habría producido producto de las imágenes que se podrían observar en los distintos medios en donde están en las salas del hospital. Claro, a ver, contemos algunos casos concretos. Hay 9 fotos que serían, digo así sería porque no está confirmado todavía, dentro de Garraham. Hubo un allanamiento el día sábado, ¿sí? Y se encontraron estas imágenes, ¿sí? De niñas, mujeres chicas. También, ¿sí? Cuando digo chicas, menos de 10 años. Y también hay imágenes de bebés, ¿sí? Es abominable esto que estoy contando. ¿Y cómo- Hay imágenes de bebés, ¿sí? ¿Cómo pudieron determinar también si esas imágenes corresponden al lugar, al Garraham? Porque hay un software que desarrolló, que tiene la policía de la ciudad, muy importante, y este software lo que permite, es la tecnología, poder corroborar las imágenes tomadas del teléfono de Ricardo Russo con las del establecimiento. No importa que haya cambiado la pintura, los muebles Sí. o la fachada del lugar, porque este software permite detectar si hay una similitud entre fotografía y lugar. Y además las fotos tienen la marca, no marca de agua, pero tienen la marca como el mensaje de WhatsApp que queda la hora y el lugar del teléfono. Y eso también, el registro permitió determinar que era dentro del Garraham. Ahora, vos que has investigado todos estos casos a raíz de ser abogado de las víctimas de Corsi, ¿qué es lo que más te llamó la atención del caso del Garraham? Tienen miles A de ver. características. Yo, por ejemplo, cuando hablaba con la gente y nuestros peritos y las personas del cuerpo médico forense, cuando uno los ve,
tiene una imagen, uno no quiere ser lombrosiano, pero dice, realmente esta persona podría estar a nuestra mesa comiendo perfectamente y no exhibe alguna característica diferente. Y justamente lo que me decían los peritos era de que de alguna manera su psiquis y su excitación queda fijada en un momento en donde tenían 10, 9 u 8 años. Por ejemplo, y siempre tiene unos rasgos de carácter infantil. Recuerdo cuando se allanó la casa del psicólogo Corsi que se le habrían encontrado de alguna manera sábanas del hombre araña, por ejemplo. Lo cual no tiene nada de malo, pero sí de alguna manera representa, y todas aquellas causas generalmente que hemos tenido, siempre hay alguna característica o algún rasgo de tipo infantil en las cuales remontan a una época en donde quizás ellos eran felices o alguna cuestión que quieren volver a ser. Muchas veces ellos mismos han sido víctimas de abusadores, como en este caso también, de alguna manera, los consortes de causa que habían sido víctimas y que luego habían salido a captar personas para someterlas a sus abusos. Hablando de eso, doctor, en general todos tienen algo que ver con los chicos, digamos, psicólogo puede ser psicólogos de chicos, maestros de chicos. Correcto. Profesores de chicos. Digamos, todos los que se relacionan en general con los chicos parece que estudian como a propósito, digamos, para estar cerca de ellos. Creo que la pedofilia debe venir con ellos naturalmente. ¿Cómo hacemos nosotros que estamos con nuestros hijos, cómo hacemos para identificar un pedófilo? Porque, por ejemplo, podemos entrar si el doctor nos dice, salí afuera, no, yo quiero entrar con mi hijo, ahí entro con mi hijo cuando lo están revisando. Pero, por ejemplo, el profesor de matemática, tenés una hora, lo esperás en la puerta, ¿qué sabes que puede hacer el profesor adentro? ¿Cómo hacemos para darnos cuenta de quién puede llegar a ser o no? Exacto. ¿Hay alguna característica? No, lamentablemente nosotros venimos bregando ya hace más de 12 años porque exista un protocolo de alguna manera de actuación, por lo menos cuando se produce una denuncia. Siempre lo mejor es la prevención. Sucede que este tipo de personas se logra inmiscuir en lugares, por ejemplo, en la causa originaria hasta de Corsi, había profesores de gimnasia, profesores de educación física, en piletas, en gimnasios, en ONG, daban clases de guitarra, clases de francés, e incluso en iglesias, con los grupos de menores o scouts. Entonces, de alguna manera, lo que logran era obtener la confianza de los padres. Ellos generalmente lo que hacían era captar al revés. Primero la confianza en los padres para generar un vínculo y luego cometer los injustos sobre los menores. En ese caso hasta habían desarrollado esa empatía. Recordemos que cuando nosotros habían efectuado las denuncias, la gente no podía creer y nos decía, no, pero es un excelente vecino, es un excelente profesor, yo pongo las manos en el fuego, hasta que se demostró justamente lo contrario, porque el vínculo, luego de haber tomado las testimoniales, se había generado, son personas muy astutas, muy inteligentes, con los padres. Son psicópatas, ¿no? De alguna manera sí, va por otro lado, pero también sí hay algunas características que podrían coincidir. A ver, una preguntonta. ¿Corsi se recuperó? Sí, para la ley sí, cumplió. Está bien, fenómeno. Ahora, ¿se recuperó o no? A ver, ¿sigue siendo un degenerado, un depravado? Porque con este hombre va a pasar lo mismo. Es interesante analizar, en aquel momento las querellas no podían ser partícipes en los incidentes de excarcelación. Hoy en día, a raíz de la nueva reforma del Código de Procedimientos, se establece que las víctimas, a eso vamos, pueden tener injerencia, en aquel momento no, pero había informes de los psicólogos y psiquiatras del cuerpo médico forense que habían establecido, en el caso de Corsi, que no se adecuaba para obtener una salida anterior porque no había cumplido con los exámenes y con de alguna manera, un autoconocimiento. Razón por la cual tuvo mucho más tiempo del quizás obtenía la condena para establecer una libertad. Generalmente, estadísticamente, en el mundo hablando, tiene una alta posibilidad y probabilidad de reincidir. Fíjense en el caso de Roca Clement, uno de los consortes de causa de Corsi. Estuvo en prisión preventiva por haber abusado supuestamente de un menor en Mar del Plata. Está 2 años a la espera del juicio. Recupera la libertad y ni bien recupera la libertad comete los abusos sobre quien fuera mi cliente. Demoledor el ejemplo. Mirá, vamos a repasar, recordame el nombre de la fiscal de la causa, por favor. Daniela Dupuy. La doctora Dupuy. ¿Sí? Pedofilia, hay más de 40.000 casos por año solo en Argentina. Dale con esto, lo seguimos hablando. Mirá, fíjate, esto dijo la fiscal. El que consume pornografía infantil cada vez quiere más y más, son insaciables. Sí, insaciables, depravados, degenerados.
El tráfico de pornografía infantil que existe es infernal. Ahora le vamos a poner números a este detalle, a esta declaración. Infernal el tráfico de pornografía infantil. Dijo también la doctora Dupuy. Existe un riesgo muy alto para los menores con respecto a la pornografía infantil. Esto ocurre en cualquier franja sociocultural. Acá no tiene que ver la guita, más plata, menos plata, clase alta, clase media, clase baja, lo que sea. Dame uno más. En el año 2016 ingresaron 26.000 denuncias de pornografía infantil. Miren el número. 26.000 en 2016. 2017, 30.000. Ya subimos. 2018, más de 40.000. Nos estamos ubicando casi en el doble 3 años después. Y en el 2019 ya superamos las 40.000. Es decir, y no llegamos todavía al mes 6. Recién estamos ingresando en el mes 6. Es decir, vos fíjate, esto es un hecho que va absolutamente increciendo. Tengo una declaración más de la fiscal. Dame uno más, porque después quiero decir una cosa al respecto. Que tengo la sensación que no estamos preparados como sociedad para esto. Que nos falta información, que las leyes me parece que están atrasadas y que no entendemos muy bien tampoco de qué es lo que hablamos. Creemos que es una entelequia y no lo es. Dice la fiscal, son personas, habla de los consumidores y productores de pornografía infantil, que suelen trabajar con menores de edad. Médicos pediatras, por ejemplo, el doctor Russo. De los casos concretos que nosotros tenemos, los autores han sido docentes. Escuchen, hay profesores de música por abuso en un montón de tribunales, ¿sí? Profesores de algún gimnasio. Hay profesores de fútbol infantil también, me acuerdo de un caso muy conocido en Vicente López. De algún arte marcial. Personas que llevan a los chicos en transporte escolar. Pediatras. Yo le agregaría a esa lista curas. Bueno, sí, está bien, lo hablábamos con mandato hoy temprano. Tomo el textual de la doctora, de la fiscal, pero es cierto, hoy el Diario Nación le dedica toda la portada a esto que está diciendo vos, Peñi. Son estas personas, ¿sí? Seres humanos que tienen conocimientos informáticos y disponibilidad horaria para poder estar conectados. Es decir, tienen tiempo. Y por último, dijo la fiscal, sí, ya seguimos hablando con los doctores que están en el piso, la foto del hijo de cualquiera puede estar en manos de las personas que consumen este tipo de cosas. Y no estoy exagerando. Punto. Demoledor. ¿Está exagerando la doctora Dupuy? No, para nada. Recordemos que la excitación de estas personas generalmente es, como decía Ortega Gasset, no haber casado, sino estar casando. Generalmente, desde que comienzan con la selección de la víctima hasta que se produce el abuso, pasa tiempo. Sí. Recordemos que primero es contacto virtual y es una cuestión a fuego lento. Esa es la excitación mayor, la foto, la producción. Y respondiendo un poco a tu pregunta de cómo hay que cuidarse, bueno, lamentablemente hoy en día cuando uno ve las redes sociales, las fotos en la playa, las fotos con menores, uno tiene siempre la tendencia a los familiares, de forma inocente a sacar fotos. Bueno, esas fotos son carne de cañón de alguna manera para este tipo de pedófilos que los que buscan esas fotos para excitarse. Doctor Rapazo, ¿cómo le va? Gracias. ¿Qué tal? Buen día, Esteban. Gracias por acompañarnos este domingo. Sí, lo queremos escuchar. Más que nada, preocupado por este tema, pero como padres les tenemos que dar las herramientas a nuestros hijos en una determinada edad, ¿no es cierto?, en la que se pueda hablar y estar muy atentos a las redes sociales. Hoy los nenes de muy temprana edad tienen acceso a internet, tienen acceso a redes sociales y por ahí los padres, por no tener tiempo, no controlamos qué es lo que están haciendo, con quién hablan o con quién no, y esa es una herramienta, la prevención por sobre todo, porque después cuando el hecho está consumado lamentablemente es tarde. Sí, absolutamente. Yo no sé, dale Gaby, dale, sí, por favor, dale, a ver, dale. Esto, lo que dice el doctor me parece muy importante, pero también el tema de las redes sociales, que hay que tener y controlarlos, pero yo, por ejemplo, una madre con su hijo en la red social, mostrándolo todo el tiempo, una nena desnuda, porque son cosas naturales, en bombachita. Digo, ¿está bien que una madre haga eso? Son decisiones personales, pero siempre hay que tener en cuenta que no sabemos quién está del otro lado viendo. Y justamente al ser de carácter libre, una cosa es compartirlas en forma privada con algún familiar o con una persona de su círculo íntimo, pero al ser abiertas, lamentablemente son las carnes de cañón justamente para la excitación de un perverso del otro lado. Generalmente frente... O sea, quizás los mismos padres exhibiendo de esta forma a los chicos están alimentando a estos enfermos. Exactamente, e incluso nosotros hemos tenido denuncias
que luego, trazando una línea de tiempo, nos damos cuenta de que uno inocentemente dice primer día de clases, entrando al colegio, brindando información en las cuales se comienzan a excitar y luego van a la ejecución diciendo saben el colegio, saben la hora y por lo menos en forma, digamos, a distancia, ya obtienen un objetivo, comienzan. Hemos tenido denuncias en las cuales hubo masturbación de adultos que no tenían ningún contacto con una menor y que luego, producto de los allanamientos, está establecido de quiénes eran. Bien, doctor, gracias por habernos acompañado. Favor. Gracias por esperarnos también. Sí, un placer tenerlo aquí. Bien.